en las todo lo que es fármacos indicados en las alteraciones crónicas musculoesqueléticas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo voy a plantear algunas cositas que vi, si nadie toma la palabra. En un momento se preguntó cuáles los fármacos indicados en lo que es la angina de pecho. Se preguntó en plural, o sea, ¿cuáles son los fármacos indicados? Creo que era algo parecido, no sé si alguien lo tiene a mano. Y el texto empieza así, en negritas en la página 52, dice antianginosos. Y dice, los principales fármacos utilizados para tratar la angina de pecho son los nitratos y los nitritos, los betabloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio. Muchos contestaron una sola opción, ¿sí? Y creo que estaba bastante claro el texto en eso. No sé si es porque faltó lectura o porque no lo pudieron encontrar. Los escucho. No, profe, a mí yo solo puse una opción, pero la verdad no lo leí un... Uy, qué lástima. Se te corta, Marco. Se ve que no tenés buena conectividad. No sé si alguien más quiere opinar. Esto es algo que vi en términos generales, gente, ¿eh? No estoy haciendo énfasis No he logrado captar o entender bien la pregunta. Ahí no... Bueno, porque creo que las preguntas no fueron capciosas ni nada por el estilo. Por eso quería saber qué les había parecido a ustedes. Es muy bueno que ustedes me hagan saber a mí cómo se sintieron, cómo sintieron la actividad, ¿sí? No, a mí me faltó lectura. ¿Quién habló? ¿Sabrina? Sabrina. Sí, estoy Bueno, con vos. bueno, Para mí estuvo mejor que el primer cuestionario, pero sí, por ejemplo, me pasó que entré a la 1, que me cortó el internet, y cuando volví a entrar no me dejó volver a la pregunta 1. No, en esta oportunidad, perdón, mejor dicho, lo configuramos para que sea de forma secuencial y no pudieran volver atrás. Ok, listo, me quedo sin responder la 1. Sí, habíamos cambiado la forma de navegación. El cuestionario estaba como mejor, más claro. Por eso les preguntaba, porque sinceramente he visto que muchos tuvieron muy buena producción, ¿eh? En términos generales hubo muy buenas producciones. Después, en cuanto a los diuréticos, se preguntó cuál era el más potente de los diuréticos. Yo les leo textual como dice en el módulo, dice que se clasifican según el lugar de acción y según su potencia. Y dice, en un momento, a ver, déjenme que yo lo marqué acá. Tiene efectos renales, dice los efectos secundarios. Bien, acá, los de mayor potencia son los diuréticos de asa. Chan, no era compleja, ¿sí? Era simple, era solamente leer y responder. O por lo menos es lo que fue mi impresión, ¿sí? No los quise confundir con las preguntas. Y después algo que me llamó mucho la atención fue que algunos estudiantes pusieron que los IECA pertenecen a los diuréticos, ¿no? ¿A alguien le pasó esto? ¿A nadie? Bueno, ojo porque los IECA... No recuerdo las preguntas. No recuerdo. Bueno, igualmente pueden acceder y verlas. Los que participaron pueden acceder y volver a verlas, porque el cuestionario creo que se los permite, ¿no? Para hacer una revisión de qué contestaron bien y qué contestaron mal. Bueno, cada uno después ingrese, revíselo, y fíjense... ¿Querías decir algo? Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe, yo no pude hacer el, ¿cómo se llama? Cuestionario, el último. En realidad me dediqué, para serle sincera, me dediqué más a estudiar anátomo para serle sincera, y no visualicé ¿cómo se llama? El cuestionario que usted había mandado.
Bueno, es importante que traten de organizarse como para poder cumplir con todas las asignaturas, ¿sí? No se olviden que hay un factor muy importante en esto de la farmacología, y es que nosotros vamos a tener al cuidado personas, ¿sí? Por lo tanto, somos responsables de esos sujetos de atención y tenemos que conocer los fármacos. O sea que no subestimen la materia. Yo sé que a muchos tal vez les falta tiempo como para poder leer. El tema es que yo lo que les sugiero es que vayan leyendo de a poco, semana a semana, porque después leer todo junto, 1 o 2 días antes o una semana antes del parcial, les puede traer confusión, ¿sí? Una pregunta. Yo lo que les quería proponer, ya te doy la palabra, perdón. Yo lo que les quería proponer era, va a haber una semana, que es la semana anterior al examen parcial, que vamos a hacer un repaso general, ¿sí? Entonces, la idea es que en base a lo que fueron leyendo o a las actividades que fueron realizando, ustedes después planteen sus dudas. Y otra cosa que les quería proponer era esa semana, después podemos fijar un día y un horario, perdónenme, podemos fijar un día y un horario entre semana para también hacer un refuerzo. No sé si ustedes lo consideran. Sí, para mí estaría bueno. Profesor, estaría bueno. Si hagamos algunas dudas. Bueno, entonces más adelante vamos a fijar Todavía no tenemos en fecha, base a la ¿no? disponibilidad. No te escuché, Sabrina, Todavía perdón. no tenemos fecha, ¿no? ¿De qué? Examen. Sí, la Ay, dijimos. me la perdí. Bueno, ¿Me lo decís? creo que dijimos el 12 de julio, ¿no? 12 de julio. ¿Sí? ¿Sí, no? 12 de junio. La semana que viene es De 29, junio. la otra de es junio. 5 de junio. Junio. En julio termina el cuatrimestre. 12 de junio. Sí, aparte el 12 de julio no creo que caiga sábado. No sé. Perdón. Pero bueno, nada, es importante. No cae sábado. El 12 de junio. Gracias. Tenemos el 29, tenemos el 5 y después tenemos el examen, ¿sí? Por eso yo les quería proponer esto, quería preguntarles primero a ustedes a ver qué les parece, porque tal vez no puedan, y bueno, pero la idea es hacer entre semana un día también de refuerzo. Bueno, ¿qué les parece? Con anatomía hicimos esto. Cintia, ¿querías decir algo? Sí, que con anatomía hicimos eso. Bueno, ¿y cómo les Hicimos fue 2 en clases anatomía? de repaso. ¿Cómo les fue en anatomía? Creemos que bien. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Qué lo Estuvo tuvieron hoy el complicada. examen? Sí, hoy, profesor. Sí. A las 8. Bueno, bien. Consulta, soy Riquelme. ¿Qué tal, Azú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me pasó lo mismo que a la compañera Betsaber, me ocupé muchísimo de anatomía y no visualicé tampoco el trabajo práctico. Pido disculpas, somos un grupo que es muy unido y que siempre estamos pasándonos data y esta vez se nos pasó. Bueno, hay sí, posibilidades de que lo vamos a hacer, pero me siento re perdida, sinceramente. Bueno, yo te comento, Azú, les comento a todos, todas. La semana anterior yo les había mandado un mensajito de creo que se encontraba una actividad. Esta semana no lo hice. Supuse que ustedes iban a entrar e iban a revisar. Hubo gente que ni bien la colgamos, participó enseguida. La verdad que yo valoro mucho eso, ¿sí? Nada, puede pasar. Igual sepan que además de leer va a haber actividades, ¿sí? Entonces, estén conectados. Lo importante es estar conectados, ¿sí? Yo sé que cuesta mucho, que el Zoom es cansador, que las jornadas así intensivas de solo un día por semana también son agotadoras, pero bueno, esta modalidad de cursada de un solo día a la semana implica esto. Cuando ustedes se inscribieron sabían que iban a tener esta carga horaria y es muy difícil meter todo el contenido en un solo día, ¿sí? Es muy complicado. Así que bueno, nosotros entendemos esa dificultad y tratamos de abordarla, pero muchas veces no nos alcanza el tiempo. Fíjense que nosotros tenemos 1 hora, cuando en realidad necesitaríamos mínimo 1 hora y media para poder, mínimo 1 hora y media. Porque esta materia de farmacología, como yo les dije al principio en la presentación de la materia de la asignatura,
está articulada con otras asignaturas, ¿sí? Como anatomía, como fisiología, como fisiopatología. Entonces, requiere tener esos conocimientos previos como para poder después relacionarlos todos, ¿sí? Bien, en cuanto al trabajo práctico, que es para el 5 de junio, ¿sí? Hay un trabajo práctico. Yo les recomiendo que utilicen la bibliografía complementaria que nosotros les proporcionamos, porque ahí no sé si alguien la pudo revisar, si alguien le pegó una ojeada, ¿sí? Así como al vuelo, que está bastante estructuradita y tiene farmacocinética, tiene farmacodinamia. Sí, está muy completo. Sí, profesor, está está completo. Es Pero más, no tiene todos los fármacos. varias cosas. bueno, el tema que vamos a ver hoy, que es el de AINES, opiáceos, perdón. Ese tema, fíjense que hay cuadros donde dice cómo es la farmacocinética, cómo es la farmacodinámica, la vida media del fármaco, ¿sí? El volumen de distribución, tiene un montón de datos, para qué se utiliza cada uno de los fármacos, pero bueno, yo lo que les propongo ahora es empezar a ver ese tema, porque si no, no vamos a llegar. ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien? Profe, yo tengo Sí. como Julio. 29 de junio, tengo el trabajo práctico. Tengo anotado acá el 29 de junio. Me parece que lo pusimos para el 5. Está para el 5, profesor, ahí en la plataforma. Para el 5 de junio el trabajo práctico. Sí. Entonces me equivoqué. Profesor, te hago una No, consulta. está bien. Sí, ¿quién habló? Flor, profesor, ¿cómo está? Flor. Bien. Te hago una consulta. Yo ya le envié el trabajo, pero no sé si lo ha revisado. No, sé si nosotros por ahí todavía tengo no que corregir comenzamos con las algo. correcciones. Vamos a comenzar con las correcciones después del 5. Bueno, ok, profesor. Bien, perfecto. Yo para que se queden tranquilos, porque sí, sé que están esperando tal vez una devolución, pero no, la idea no es corregirlo ahora porque después vamos a trabajar más adelante con eso, ¿sí? Después del examen parcial. Bueno, Gaby, ¿todo bien? ¿Te sentís bien? ¿Estás desvelada? ¿No? ¿Dormiste bien? Todos estamos desvelados porque hemos estado estudiando anatomía. No, bueno, profesor. por eso pregunté. Sí, lo que Por pasa es que eso estamos medio dormidos. la vi que se estaba refregando los ojos y bueno. Es que es mucho tiempo con la computadora. Sí, traten de cada tanto mirar alrededor, mover los ojos, Claro. ¿sí? Porque a mí también Cansa mucho. me sucedió el cuatrimestre pasado, sí, tuve que ir al oftalmólogo. Es más, tuve que empezar con ejercicios ortópticos por este motivo, ¿sí? Porque se atrofia el músculo óptico. Es como que te lloran los ojos. Sí, eso tiene que ver con la irritación. Después trae problemas también a nivel de los músculos, ¿sí? Porque uno concentra la vista mucho tiempo en un lugar fijo y los músculos se van debilitando, ¿sí? Pierden fuerza. Bueno, vamos a empezar con lo que... Profe, una consulta. Bueno, dale. Profe, en cuanto al cuestionario, porque yo tampoco lo hice, le pido disculpas, lo va a volver a colgar porque no lo pude abrir. No, ya dijimos que las actividades se cuelgan una sola vez, se cierra la actividad, se cerró, ¿sí? Bueno, gracias, profe. No hay de por qué. Bueno, ahora sí, denme un segundo que voy a abrir, espero que no me pase como el otro día, que casi me agarra un infarto, ¿eh? Bueno, entonces con respecto al cuestionario, ninguna duda. Después ustedes revisen en qué tienen que reforzar, ¿sí? Denme un segundo que estoy buscando la presentación que les preparamos para el día de hoy. Ahí está. Vamos a... Bien. Presentar. Bien. Ya, denme un segundo, ¿eh? Perfecto. Vamos a ponerlo ahí. Muy bien. Ahí está. Ahora sí les voy a poner para compartir la pantalla. Bueno. Voy a esperar a que todos pueden ver la presentación. Ahora sí. Sí. Bueno, Sí. qué bueno. Vamos a achicar un poquito las ventanas ahí. Bien. Bueno. Empecemos entonces
con el tema de hoy, que son los fármacos indicados en las alteraciones crónicas musculoesqueléticas, ¿sí? Vamos a hablar básicamente de todo lo que es analgesia, ¿sí? Vamos a empezar entonces introduciéndonos un poquito en esto de la analgesia. Los más comunes son los AINES. No sé si alguien escuchó nombrar ese término, el término AINES. Sí, los AINES son los antiinflamatorios analgésicos. Por ejemplo, tendríamos el ibuprofeno, sería un AINE. Claro, tal cual, el ibuprofeno es uno de los AINES, ¿sí? Es un analgésico, es un analgésico son analgésicos antitérmicos, ¿sí? Antiinflamatorios, no esteroideos, ¿sí? ¿Cuál es la función principal? Obviamente la analgesia, ¿sí? Después tienen efecto antipirético y antiinflamatorio. Para poder conocer cómo funcionan estos AINES, primero tenemos que hablar un poquito de lo que es la fisiología o la fisiopatología, más que nada del dolor, ¿sí? Ustedes saben que ante un estímulo, ¿sí? Supónganse, vamos a poner un ejemplo, me pincho el dedo, ¿sí? Me clavo una aguja, me pincho el dedo. ¿Por qué siento dolor? ¿Quién me puede decir por qué siento dolor? Por el movimiento Por la de la inflamación. blanca. ¿Por la vasodilatación? Después del movimiento de la población blanca, se produce la vasoconstricción. Por la tetra de y eso Celso. genera la tetra de Celso. Bueno, Justamente. ojo, porque no se produce vasoconstricción, sino que se produce vasodilatación. Pero eso es posterior, ¿sí? Eso es posterior al estímulo. ¿Por qué siento dolor? Porque nosotros tenemos la capa de la piel. tenemos los receptores nociceptivos, ¿sí? Que son los receptores del dolor. Ahora, una vez que se activa, ese estímulo, ¿sí? Del dolor, después empieza el proceso inflamatorio. Que el proceso inflamatorio, ¿qué nos va a causar? Más dolor, ¿sí? Aún. O sea, primero tenemos el primer evento y después tenemos un segundo evento, que es el del proceso inflamatorio. Y como decía Flavia, estaba muy bien, pero había que corregir algo, Flavia, ahí, que en vez de haber vasoconstricción, es al revés. Hay vasodilatación, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos los mediadores vayan al lugar, al sitio, a responder a ese estímulo, ¿sí? Claro, se dilata el vaso para que pueda pasar toda esa población al lugar. Perfecto. específico. Ahora, hay que tener en cuenta que por eso alguien escuché nombrar por ahí la tetra de Celsius y estaba muy bien, ¿sí? Que acuérdense que eran 4 elementos, ¿sí? ¿Cuáles son? Dolor, Tumor, calor tumor, y rubor. calor y rubor. Bien, el calor, el rubor y el tumor, todo eso es por el proceso inflamatorio, ¿sí? Bueno, estos AINES pueden actuar a nivel periférico y a nivel central, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Inhiben las prostaglandinas, ¿sí? Inhiben las prostaglandinas. Esas prostaglandinas son las que estimulan las terminaciones nerviosas nociceptivas, las del dolor, ¿sí? Ahora, también ejercen acción central al deprimir la excitación neuronal en el tálamo. El tálamo, ¿saben dónde está? En el cerebro, ¿sí? Por eso también actúan a nivel central. Y ahí yo les puse un dibujito para que ustedes tengan como referencia, ¿sí? Van a ver que acá hay un trauma, acá están los capilares, ¿sí? Y acá están los receptores. ¿Bien? Bueno, y esto después tiene un impulso eléctrico, ¿sí? El impulso eléctrico, saben que hay un impulso aferente y uno eferente, eso lo deben haber visto en fisiología. Bueno, vamos a hablar un poquito de la potencia analgésica. ¿Todos tienen la misma potencia analgésica? No, profe, van variando. No. Bien, hay una escala, ¿sí? Cada AINE corresponde a una escala según la potencia. Es importante, cuando una persona refiere dolor, poder cuantificar ese dolor, ¿sí? Poder utilizar una escala que nos indique del 1 al 10 qué intensidad de dolor siente esa persona. Y de acuerdo a la intensidad del dolor, es el tipo de AINE que vamos a utilizar, ¿sí? No podemos empezar con los AINES más potentes para un dolor pequeño, ¿sí?
porque si no después el cuerpo se acostumbra a ese AINES, genera tolerancia, ¿sí? Y ya después deja de tener efecto. No sé si esto lo escucharon alguna vez. Profe, Claro, y en para cuanto al un dolor sitio del leve, dolor, determinado, si es un dolor leve, moderado o grave, digamos, o Claro, fuerte. tal cual, tal cual. Bueno, entonces los más potentes son el ketorolaco, ¿sí? Y el metamizol. Recuerden que el ketorolaco no se puede usar en un tratamiento prolongado, se puede utilizar hasta 5 días, ¿sí? Ya después vamos a ver cuáles son los efectos adversos y ese tipo de cosas, pero primero vamos a empezar por la potencia analgésica. Después viene el diclofenac, el ibuprofeno, ¿sí? La aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, y el paracetamol como el de potencia más baja, ¿sí? A nivel analgésica. Bien, dijimos que además de ser analgésicos, eran antipiréticos. Bien, bueno, esto solo ocurre cuando la temperatura corporal está elevada, a consecuencia del bloqueo de las prostaglandinas. ¿Qué hacen estos AINES? Favorecen los mecanismos de vasodilatación cutánea, ¿sí? Al haber vasodilatación cutánea, hay sudoración, y esa sudoración es lo que va a ayudar a bajar la temperatura. Por eso también les pusimos este gráfico de referencia, ¿sí? Hay vasodilatación, lo que permite también eliminar el calor a través de los poros, ¿bien? Los poros se dilatan, ¿sí? Se pierde calor, y la sudoración también ayuda a disminuir la temperatura. Actúa como un medio físico. Vieron que cuando los niños tienen fiebre, se les aconseja ponerle compresas frías, ¿sí? O paños húmedos en las zonas donde hay mayor vascularización a nivel superficial. Eso ayuda a bajar la temperatura corporal. Bueno, fíjense que cuando hay frío, la reacción es diferente. ¿El poro qué hace cuando uno siente frío? Se cierra. Claro, ¿para qué? Para no perder calor. Para no perder el calor del cuerpo. Bien, y ahí es donde se produce la erectopiloris, la erección pilórica, ¿sí? Que es cuando el pelo, ¿vieron que se le paran los pelitos de los brazos? Bueno, es por eso, es porque se cierra el poro y ahí hay un músculo, ¿sí? Y es el que provoca la erección de los capilares. Bueno, fíjense que dice que la fiebre está asociada con la inducción de la COX-2, que es una enzima, ¿sí? A nivel cerebral. Al inhibir esta enzima es donde se evidencia la acción antipirética, ¿bien? O sea que es por inhibición, ¿sí? Bueno. Ahora que tenemos que determinar cuáles son los de mayor potencia antitérmica, ¿bien? Y fíjense que cambió, el que era más potente a nivel analgésico, ahora pasó a ser el menos potente en lo que es la potencia antitérmica, que es el ketorolaco. Fíjense que tiene escasa potencia, o sea, no se usa para este fin, ¿sí? Bueno, los de mayor potencia, el metamizol y la aspirina, ¿sí? Después viene el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, ¿bien? La indometacina, el menoxicam y el piroxicam. Muchos de estos les deben sonar familiares, estos fármacos, ¿no? Sí, ¿Los nombres? yo que estoy en el vacunatorio, por ejemplo, estoy en el vacunatorio contra COVID, siempre decimos que pueden tomar paracetamol, y el que no puede tomar paracetamol, que tome naproxeno. Y lo mismo, como dijo antes, del paño, sí, que en la zona de vacunación no rascar, si se inflama o se pone colorado, poner el pañito de agua fría y no hielo. ¿Y el paño para qué, Sabrina? Contame. ¿El paño para qué sería en este caso? Porque la zona de la vacuna se pone febril, se puede poner febril, entonces se coloca el paño de agua fría para que baje el calor de la fiebre del brazo. Es para detener el proceso inflamatorio, para disminuir el proceso inflamatorio. Para disminuir el proceso inflamatorio. Y frotar, solo hay que poner el paño. Bien, muy bien, Sabrina. Perdón por la voz, pero estoy con la voz recontra tomada. No, sí, se te siente, así que... Estoy recién hisopada. Bueno, esperemos que no sea nada. Esperemos que no. Esos son
Esos Sí. son, ¿cómo se llama? Procesos físicos, ¿no, profesor? O sea, cuando uno pone un paño de agua fría, o ya sea de agua Sí, son caliente, para medios desinflamar, físicos. son medios físicos. Medios físicos, Claro. sí. ¿En qué casos no se podría administrar paracetamol? Pregunto, Embarazadas. ¿Cómo? Si tenés dengue, Embarazadas. Me parece que en realidad es al revés. Es el paracetamol es el único AINES que pueden tomar las embarazadas, que pueden ingerir las embarazadas, ¿sí? dengue. Lo del paracetamol es más que nada para los que tienen insuficiencia hepática, ¿sí? Se trata de no administrarles paracetamol porque es muy tóxico. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya dijimos el tema de la potencia antipirética y ahora vamos a hablar de la acción antiinflamatoria, ¿sí? Así que ahí también depende del espectro de acción del fármaco, ¿sí? Su actividad anti-COX, recuerden que la COX es una enzima, ¿sí? Y la acción amortiguadora de las respuestas celulares que se generan como consecuencia de una acción lesiva. Bien, ¿cuáles son los más potentes? La indometacina, ¿sí? El naproxeno, la aspirina, y los de escasa o nula, el paracetamol, el ketorolaco y la clonixina. Fíjense que el paracetamol no tiene tanta potencia antiinflamatoria, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando, y después hay otra particularidad que tienen algunos fármacos, que es el de la acción antiagregante plaquetaria. No sé si alguien escuchó nombrar esto. Las personas, cuando sospechamos que una persona está sufriendo un infarto agudo de miocardio, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos? ¿Qué le administramos? Anticoagulante. Sí, no, le administramos Adrenalina. le damos 250, sí, o 300 miligramos de aspirina. Bien, ¿por qué? Porque es un antiagregante plaquetario. Lo que hace es que no se formen trombos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también tenemos que tener mucho cuidado porque estas personas que toman aspirina después pueden tener hemorragias, ¿sí? Y lo que era favorable pasó a ser un factor desfavorable, que es que las plaquetas no se van a agrupar y esa hemorragia va a ser más complicado de tenerla, ¿no? Y fíjense, la aspirina es el que mayor acción antiagregante plaquetaria posee, y el paracetamol es el que tiene nula acción antiagregante plaquetaria. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos? Tienen muchos efectos adversos, ¿sí? Vamos a empezar por los que son gastrointestinales. Pirosis, ¿saben lo que es la pirosis? Pirosis es cuando como uno el siente ardor un fuego, ¿sí? Un fuego, un ardor que le quema Acidez. a nivel gástrico. ¿Sí? Sobre todo esto porque se ingieren, la mayoría de estos fármacos se ingieren vía oral. ¿Sí? Bien, dispepsia, gastritis, el dolor gástrico, ¿sí? Diarrea, úlceras de la mucosa gastroduodenal. Hay que tener mucho cuidado con la mucosa, ¿sí? Que recubre todo lo que es el estómago y el duodeno, porque lo que hacen es reducir la capacidad citoprotectora de la mucosa. Por eso se aconseja muchas veces estos AINES tomarlos o ingerirlos junto con alimentos. Pero ¿qué pasa? Esos alimentos reducen también la absorción, ¿sí? Dificultan la absorción de estos fármacos. Así que tenemos un lado positivo, que es que no nos va a dañar la mucosa, pero sí va a hacer más lenta la absorción. También pueden administrarle de forma concominante, o sea, de forma conjunta, algún inhibidor de la bomba de hidrógeno. No sé si conocen algunos, si alguien sabe, puede ser el omeprazol, ¿sí? Es un inhibidor de la bomba de hidrógeno, pero esto también hace que se absorba de forma más lenta. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de las hemorragias digestivas, ¿sí? Las personas que consumen asiduamente los AINES pueden sufrir hemorragias digestivas, ¿sí? Así que hay que estar muy atentos a lo que es el sangrado, ¿sí? Que puede hacer a través del vómito, que ¿cómo se llama cuando hay sangre en el vómito?
hematemesis. Hematemesis, muy bien. Y cuando hay sangre en las heces. Melena. Sí, o hematequesia, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los más lesivos? O sea, los que generan más daño. El piroxicam, el ketorolaco, ¿sí? La aspirina, el diclofenac. ¿Cuáles son los menos lesivos? El paracetamol, el ibuprofeno, ¿sí? El meloxicam. Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos ahora en el sistema renal? Esto que vimos anteriormente es en el sistema digestivo. Ahora vamos a ver en el sistema renal. En el sistema renal hay un problema que es que reducen la vasodilatación renal, por lo que pueden llegar a ocasionar hipertensión arterial. O sea que si una persona padece hipertensión arterial y nosotros le damos un AINES, ¿qué puede suceder? Le vamos a agravar el cuadro, o sea, hay antagonismo. ¿Ven cómo ya podemos empezar a relacionar estos conceptos? ¿Sí? Va a generar antagonismo, porque le estamos dando un antihipertensor y después le damos un AINES y se antagonizan, ¿no? ¿Me expliqué bien? ¿Alguna duda hasta acá? Porque les veo unas caras como que estoy hablando en chino. El antagonismo, ¿se acuerdan, no? Cuando era... Entendemos, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sí. Bueno. Entonces, le estamos dando un fármaco a a un sujeto de atención que padece hipertensión para bajarle la TA, ¿sí? O para mantener controlada la TA, y por otro lado le damos un AINES. ¿Y qué pasa? Le sube la TA. ¿Pero qué hago? ¿Lo puedo dejar con el dolor? No, porque el dolor también ¿qué causa? Que le aumente la TA. Entonces, vieron cómo ahí hay que empezar a trabajar, ¿sí? Con estas cosas. Lo que podemos darle, algún AINES, como puede ser el diclofenac, pero que en vez de ser sódico, sea potásico. No sé si escucharon hablar de que había dos. ¿Sí? ¿Alguien escuchó hablar de esto? ¿Que había sódico y potásico? Claro, el potásico para... Bueno, perfecto, genial. Permítanme que tome agua cada tanto porque a mí también la voz, ya la garganta se me empieza a resecar y la voz se empieza a ir. Bueno, fíjense que también tiene reducción en la eficacia de diuréticos. O sea que si una persona toma diuréticos, también reduce la eficacia del diurético. Y genera toxicidad renal. ¿Bien? ¿Cuáles son los más tóxicos? El fenoprofeno, el ketoprofeno, la indometacina. Y los menos tóxicos, el ibuprofeno y el diclofenac, ¿sí? Aunque son tóxicos a nivel renal. Pero bueno, hay que tener cuidado con los sujetos de atención que tienen, que ya padecen, ¿sí? Afecciones crónicas renales. ¿Bien? Así que sumo cuidado, por eso la importancia de conocer al sujeto de atención, de preguntarle sus patologías previas, de preguntarle qué fármacos toman, ¿sí? No, les va a pasar muchas veces que les dicen, ¿usted padece alguna enfermedad? No, yo no padezco ninguna enfermedad, estoy sano. Ah, bueno, ¿y qué medicación toma? Ah, sí, tomo losartán, además me aplico insulina, entonces, viste, o sea, como que se contradice. Entonces hay que interrogar bien al sujeto de atención, hay que hacer una buena, una buena recopilación de datos, ¿sí? Después algunos cuidados a la hora de administrar fármacos vía oral, ustedes vimos el cuatrimestre pasado, ¿sí? Y sobre todo en los AINES lo que hay que tener mucho cuidado es cuando alguien ingiere un AINES, después mantener una postura erguida durante 15-20 minutos, ¿sí? Para evitar la esofagitis, ¿sí? Que es la inflamación del esófago. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Están muy cansados? Nerina, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, hay mucha gente sin cámara que no les puedo ver las caras, entonces no sé cómo se sienten, pero bueno, espero que se sienten bien, cualquier cosa, que se sientan bien, cualquier cosa escriben por el chat. Laura, ¿todo bien hasta el momento? Sí, más o menos, profe, igual tengo Bueno, genial. Gaby, ¿cómo te sentís? ¿Bien? Bueno. Bien, igual hay que leer un poquito más. Hay que leer, sí, gente. Hay que leer de este tema. Yo les puedo explicar o podemos charlar en las clases, que esto, que el otro, pero si ustedes no leen, es fundamental que ustedes lean, ¿sí? Que se encuentren, que tomen contacto con los textos. Bueno, vamos a seguir compartiendo entonces la presentación.
Bien. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de estos AINES? ¿Sí? Obviamente para el dolor agudo articular, admitiendo. Hoy no está Nairobi por un tema... Sí, eso es lo que le iba a preguntar, profe. ¿Y Nairobi? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Está bien, está bien. Sí. Ah, listo. Ella les va a contar seguramente. Listo, perfecto. Mándale saludos. Le mandamos, es algo... ¿Dejamos el presente en el chat? Sí, por favor, así yo después lo transcribo todo. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a admitir a todos, todas. Ahí estamos. Bueno. Hoy somos bastantes. Me pone muy, muy contento esto. Ahí está, Betsabet. Ahí va. Bueno, dijimos, aplicaciones terapéuticas en el dolor agudo articular, ¿sí? Dolor musculoesquelético, cefaleas, dismenorreas, dolor visceral, dolor crónico, dolor oncológico, ¿sí? En el dolor oncológico también se pueden utilizar, se pueden alternar, ya vamos a ver después con qué otros fármacos los podemos alternar. En procesos inflamatorios, en osteoartritis, artritis reumatoide, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Qué es dismenorrea? ¿Qué es? La dismenorrea, a ver si alguna de las mujeres presentes les puede explicar lo que es la dismenorrea. La falta de menstruación es el dolor, ¿sí? El dolor visceral de los espasmos cuando la mujer está menstruando. Eso es la dismenorrea. Bueno, ¿son los cólicos menstruales? Tal cual, sí. Muy bien. No lo vas a sentir, Julio. Gracias, no, en serio no lo sabía, por eso pregunté. Ni un hombre lo va a sentir. Cuando no sepan algo, preguntan. Es la idea. Julio, ¿tenés una bata puesta? ¿Dismenorrea, profesor, o amenorrea? Desde que me levanté estoy... Todo el día estaba con la bata. No lo quería preguntar, por si me pasa algo en la vida, quería sacarme la duda. Vamos con estos ácidos fenólicos y no acídicos, que también pertenecen al grupo de los AINES, ¿sí? Como el piroxicam o la fenilbutazona. Bien. Licenciado, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí. Todos estos nombres, que para mí la mayoría son nuevos, por ejemplo, piroxicam, fenilbutazona, en el momento del examen, ¿yo los tengo que recordar absolutamente todos de todos los fármacos? Porque me preocupa un poco. Bueno, yo pregunto, cuando empezamos la cursada, dijimos que había un libro. ¿Que para qué era ese libro? ¿Cómo se llama y para qué? Es una herramienta que utilizan los enfermeros. No es necesario aprenderse de memoria. Yo hay muchos nombres que tampoco los sé de memoria, Flavia. Quédate tranquila porque es muy difícil en un examen, si usted pregunta, por ejemplo... Hasta ahora les he preguntado... Yo hasta ahora les he preguntado... No, bueno, entonces... No, profe, pero hay que prevenir a veces. No, igual los más conocidos, sí, el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac, nada, esos son más comunes, pero no, hasta ahora no les hemos preguntado nombres de memoria, así que tranqui, no se preocupen por esto. Bueno. Sí, es que... Aparte van a ser muy fáciles las preguntas que nos hacen, ¿no? sobre todo. Bueno, ¿en qué indicaciones está, bueno, o sea, cuándo están indicados estos ácidos fenólicos no acídicos? En la osteoartritis, en la artritis reumatoide y en la artritis gotosa, ¿sí? Muchas de estas son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Es cuando el cuerpo reacciona de forma exagerada a un estímulo, ¿sí? Y genera daño. Bueno, después lo vamos a ver más adelante cuando veamos cuáles son los antigotosos. Bueno, son agentes muy potentes que provocan alta toxicidad gastrointestinal, ¿bien? Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con estos fármacos. Bien, agentes antigotosos. Acá está lo que estábamos haciendo referencia. ¿Todos saben lo que es la gota? Bueno, hay personas que consumen carne roja y ese ácido úrico se concentra en la sangre y se forman cristales que se depositan en las articulaciones, ¿sí? Y generan mucho dolor.
porque esos cristales después que van a hacer, van a ir mediadores químicos, ¿sí? Que era lo que hablaba Flavia hace un rato, y es lo que genera la inflamación y que genera el dolor. Bueno, ¿cuáles son estos agentes antigotosos? El alopurinol, ¿sí? Que inhibe la enzima xantina oxidasa, con lo que previene la producción de ácido úrico. ¿Cómo se administra? De forma oral, ¿sí? Y viene en tabletas. ¿Qué efectos adversos posee? Granulocitosis, ¿sí? Que es destrucción, es la disminución de estos mediadores químicos, estos leucocitos o los linfocitos T, ¿sí? Disminuyen los niveles y eso puede traer consecuencias severas en los sujetos de atención. Anemia aplásica, ¿sí? Afecciones cutáneas e hipersensibilidad. ¿Alguien escuchó hablar la purina? El nombre purina. Bueno, esto es lo que estos antigotosos lo que hacen es disminuir esa purina. Bien. Después tenemos otro nombre raro, como dijo Flavia, la colchicina, ¿sí? Que tiene una actividad antiinflamatoria débil. Bien, fíjense, tiene actividad antiinflamatoria débil. No tiene efecto en la eliminación urinaria del ácido úrico y no es analgésica. ¿Y entonces para qué la doy? ¿Para qué la administro? Bueno, la administro porque reduce la respuesta inflamatoria, ¿sí? Es más bien preventivo. Entonces, reduce la respuesta inflamatoria de los depósitos de estos cristales que estábamos hablando recién de urato en los tejidos. Entonces, inhibe el metabolismo, ¿sí? La movilidad, la quimiostaxis del leucocito polimorfo nuclear, que es el que va y quiere combatir estos cristales. ¿Bien? Y eso es lo que genera dolor, la inflamación, el proceso inflamatorio. Bueno, lo que hace es prevenir eso. Vías de administración también, oral, ¿sí? Y la forma farmacéutica, tabletas, como el anterior, como el alopurinol. Efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea, ¿bien? Y tiene una clasificación D de riesgo gestacional. Así que fíjense que las personas que padecen gota después van a tener complicaciones durante el embarazo en cuanto a esto, porque no van a... ¿Qué le vamos a administrar para disminuir el dolor? ¿Sí? Obviamente que tienen que hacer una dieta estricta en cuanto a lo que es carnes rojas, ¿no? Bien. Y paracetamol, las que están en periodo de gestación. Y bueno, por eso, pero ahí es donde después vamos a tener que empezar a ver este tipo de cosas, ¿sí? Por otros factores. Tal cual, estos factores, muy bien. Bueno, el Provencil, ¿qué hace? Aumenta la eliminación del ácido úrico en la orina. ¿Qué hace? Aumenta la eliminación del ácido úrico en la orina, ¿sí? Ayuda a excretar ese ácido úrico que se acumula. Su unión con el transportador que extrae el ácido úrico de la orina lo vuelve a poner en la sangre, ¿sí? Este fármaco vuelve a ingresar al torrente sanguíneo, pero sí este ácido úrico es eliminado a través de la orina. ¿Bien? O sea, ¿qué hace? Es como un mecanismo de transporte, lo acompaña, lo deja y se retira. Y le dijo, bueno, hasta acá llegaste, chau, te fuiste. ¿Sí? Más o menos para bajarlo al llano y para poder explicarlo, para que se comprenda cuál es el concepto del Provencil. También se administra vía oral, ¿sí? La forma farmacéutica son las tabletas. ¿Y cuáles son los efectos adversos? También acidez estomacal, ¿sí? Síntomas gastrointestinales, y está clasificada con categoría B de riesgo gestacional. Fíjense que es más Una leve. pregunta, profe. Sí. Las categorías en las que están... ¿Quién clasifica esas categorías? Depende del riesgo gestacional. Es el riesgo que le puede ocasionar al feto. Y así es como se establecen esas categorías gestacionales, ¿sí? Entonces le dan A, B, C o D, ¿sí? Cuanto más alta la letra, más riesgo sobre el feto, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos esto en las consideraciones según el grupo etario? Sí. Habíamos hecho mención. Bueno, por eso es importante primero trabajar algunos temas para después ir sumándole otros contenidos. Bueno, agentes antiartríticos, ¿sí? Poseen efectos antiinflamatorios, antiartríticos e inmunomoduladores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que yo le dije que hay una respuesta inmunológica
al estímulo, y eso es lo que va deformando las articulaciones. ¿Vieron la gente con artritis? No sé si vieron alguna vez, que se le empiezan a deformar las articulaciones. ¿Por qué pasa eso? Porque hay inflamación, cicatrización, se empieza inflamación otra vez, cicatrización, inflamación, cicatrización, y eso va generando deformidad, ¿sí? Y también va generando que las articulaciones pierdan movilidad. Se degeneran las articulaciones y los músculos con la artritis. Bien, sí, sobre todo en las articulaciones, ¿sí? Bien, fíjense que está entre paréntesis. Dice, inhiben el ingreso de los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, que son los mediadores químicos, ¿sí? Dentro del área inflamada. ¿Cuál es esa área inflamada? La articulación. Y detienen el avance de la enfermedad, modulan y controlan las complicaciones del sistema inmunológico. ¿Se acuerdan cuando hablamos que había fármacos que mantenían a la enfermedad como para que no avance? Bueno, este es ¿se acuerdan qué tipo de terapia era? Bueno, vamos a ¿Mantenimiento puede ser? Muy bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? Laura. Laura, muy bien, te felicito. Sí, terapia de mantenimiento, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es que la enfermedad no siga avanzando. ¿Bien? Bien, bien. Licenciado, ¿qué se refiere con inmunomoduladores? Los inmunomoduladores son estos mediadores químicos, ¿sí? Lo que hace es modular la respuesta de los... Vamos de nuevo para atrás porque la avancé. Esperen un segundo que corro los cuadritos. Bien, dijimos que hay un estímulo, ¿sí? Ese estímulo que generaba, generaba una respuesta de estos mediadores, que son los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, ¿sí? Bien, actúa como inmunomodulador, o sea que disminuye, ¿sí?, la respuesta inmune. ¿Bien? Para que no vayan tantos, digamos. Claro, para que no produzcan la inflamación, porque estos inmunomoduladores, estos macrófagos, los monocitos, los macrófagos, todos los mediadores químicos son los que generan la inflamación después. ¿Sí? Entonces, es una respuesta exagerada a un estímulo. ¿Bien? Esa respuesta autoinmune... Es como que regulan un poco para que no vayan... Estos fármacos lo que hacen es inmunomodular, digamos, ¿sí? Lo regulan para que no vayan tantos mediadores a responder a ese estímulo. Porque lo que termina generando el daño es esta respuesta inmune. ¿Sí? Lo que termina generando la deformidad y es la inflamación, la cicatrización, todo eso es esta respuesta inmune, que es lo que después ocasiona esa deformidad de la que estábamos haciendo mención. Bueno, después hay otros agentes antiartríticos que son las sales de oro, ¿sí? Son compuestos orgánicos en los que el átomo de oro está unido a un átomo de azufre. ¿Bien? ¿Cuál es el mecanismo de...? Inhiben la fagocitosis y la agregación y la generación del ion superóxido de los polimorfonucleares. No hace falta que se lo aprendan de memoria, sino que lo que hace falta que comprendan es que inhiben esa fagocitosis, ¿sí? Entonces, los macrófagos, ¿qué van? Van y empiezan a fagocitar todo lo que genera la respuesta inflamatoria, ¿sí? O sea, lo que genera el estímulo. Después eso genera inflamación, ¿bien? Entonces esto lo que hace es inhibir esa respuesta, ¿bien? Es otro regulador, digamos, ¿bien? Modulador. Bueno, actúan sobre los linfocitos B, ¿sí? Inmunoglobulinas y factor reumatoide. Carecen de acción analgésica, no son analgésicos, sino que lo que hacen es disminuir el dolor y la inflamación articular, la rigidez matutina, aumentan la fuerza prensil, ¿sí? La fuerza prensil, ¿bien? De la mano, y enlentecen la erosión ósea articular, ¿sí? Lo que hace es, más que nada, prevenir, ¿bien? Por eso disminuye el dolor y la inflamación articular, porque previenen. Ahora, una vez que ocurre esa inflamación, no sirve como antiinflamatorio, ¿bien? Eso es lo que está haciendo mención el apunte. Bueno, después tenemos el auronafin, que es lo mismo, ¿sí? Tiene el mismo efecto, y fíjense que dice que solo el 25% pasa al torrente sanguíneo, o sea, tiene escasa absorción, ¿bien?
¿Cuál es la vía de administración? Oral, a través de cápsulas. ¿Sí? Contraindicaciones, personas que con enterocolitis necrotizante inducida por el oro, obviamente, aplasia de médula ósea, ¿sí? O fibrosis pulmonar. Y son agentes de categoría C del riesgo gestacional. Por último tenemos la urotioglucosa y el tiomalato sódico. Otros nombres que no vamos a preguntar, que no quiero que se sepan de memoria, ¿sí? También se producen al combinar oro con tioglucosa o tiomalato a través de un átomo de azufre. La vía de administración es intramuscular en este caso, ¿sí? Son ampollas inyectables. Contraindicaciones, personas con enterocolitis necrotizante, lo mismo que en el anterior. ¿Bien? Y tiene las mismas características. Lo que sí es diferente, la vía de administración y la presentación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los otros eran vía oral a través de tabletas? Bueno, este es a través de inyectables. Las sales de oro, que es todo lo que venimos hablando recién, tienen efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Alteraciones gastrointestinales, erupciones cutáneas, prurito, úlceras orales, ¿sí? Estomatitis y sabor metálico en la boca, nefropatía, alteraciones hematológicas, fatiga, neumonitis y hematopatía. Fíjense la cantidad de efectos adversos que tienen, ¿no? Un montón, un montón. ¿Qué cuidados tengo que tener a la hora de administrar estos fármacos? Que el sujeto de atención comunique rápidamente, ¿sí? Al enfermero o al médico la aparición de erupciones cutáneas, hematuria. ¿Saben lo que es la hematuria? Sangre en la orina. Sangre en la orina, sí, o hemorragias. Bien. Debe reposar unos minutos para prevenir mareos después de administrarlos, ¿sí? Si aparece rubor, náuseas o sensación de desmayo, también tiene que avisar, ¿sí? Tiene que dar aviso rápido, ¿sí? Así que ahí es nuestra responsabilidad como enfermeros, ¿sí? Como agentes de salud. Bueno, vamos a pasar ahora a los opiáceos, gente. Ya habíamos hablado de los AINES, ¿sí? Los opiáceos son de intensidad, son más potentes que los AINES. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Bien. Sí, son fármacos, profesor, que se usan más. Para el dolor, ¿sí? Para el dolor agudo, ¿sí? Y sobre todo para el dolor neoplásico. Claro, por eso es lo que estoy haciendo referencia ahora, cuando hablamos del dolor neoplásico, ¿sí? ¿Saben lo que es el dolor neoplásico? No. Los producidos por el cáncer. Es claro, es el dolor ocasionado por tumores, ¿sí? Por cáncer. ¿Bien? ¿Por qué? Estos son más potentes. Lo que pasa es que con estos fármacos, con los opiáceos, estos generan mucha dependencia, ¿sí? Y mucha tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo se va acostumbrando a estos fármacos, a estos opiáceos, y vamos a tener que ir aumentando la dosis permanentemente. Entonces siempre se sugiere empezar con los opioides menores, ir aumentando la dosis, y después, de última, pasar a los opioides mayores, ¿sí? Fíjense que están clasificados de esa forma, ¿sí? Menores y mayores. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vamos a empezar a administrar fármacos así, opiáceos, a los sujetos de atención, y vamos a ver que cada vez le dura menos el efecto, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan esto de tolerancia y dependencia, no? Aparte producen como mucha adicción. Claro, la dependencia. Mucha dependencia. Sí, pueden generar lo que es estos síndromes, ¿cómo se llaman? Cuando, no me sale la palabra justo ahora, de abstinencia. Acá me acota mi señora que dentro de poco se recibe de enfermera ella también, con todas las clases virtuales que vio. Síndrome de abstinencia, muy bien. Eso tiene que ver con la dependencia, ¿sí? A nivel central, porque estos fármacos actúan a nivel central, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que los AINES actuaban a nivel periférico? Bueno, estos actúan a nivel central. Lo que hacen es cortar esa transmisión del dolor hacia el sistema nervioso central. ¿Bien? Interrumpen, lo bloquean, ¿sí? Lo que no hacen es atacar la causa. Solamente bloquean el estímulo doloroso. ¿Bloquean el transmisor? Tal cual. O sea, ¿la neurona transmisora? ¿La destruyen, digamos? No, no la destruyen.
actúa bloqueando el estímulo doloroso. O sea, no que quiere decir... No la mata la neurona, no. Profesor, o sea, quiere decir que solamente momentáneamente corta el dolor, nada más. Claro, lo que hace es interrumpir, momentáneamente. interrumpe el impulso, ¿sí? Doloroso, el estímulo doloroso. Bien, el tema es que no tiene acción sobre la causa del dolor. Bien, o sea que el dolor no se le va a ir. ¿Por qué? Porque hay algo que está generando dolor. Lo que hace es bloquearlo, ¿sí? Bien, fíjense que dice, su acción analgésica se debe a la unión de estos fármacos con los receptores opiáceos, ¿sí? Localizados en el sistema nervioso central, aunque también actúan sobre algunos receptores nervios periféricos. Reduce la transmisión de la información dolorosa hacia las estructuras superiores del sistema nervioso central, ¿sí? Reduce la transmisión de la información, que es lo que hablábamos recién, ¿sí? Bloquean el estímulo doloroso. Bien, ¿cuál es su acción sobre el sistema nervioso central? Depresión respiratoria, ¿sí? Cuando nosotros a un sujeto de atención le administramos estos fármacos, estos opiáceos, podemos deprimirlo, ¿sí? Deprimir la respiración, porque actúa a nivel central, y recuérdense que cuál es el órgano que se encarga de la respiración. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, muy bien. Así que hay que estar muy atento a esto, ¿sí? A la depresión respiratoria. Aparte tiene acción antitusígena, eso quiere decir que uno pierde también la capacidad de toser. Así que si algo va a la vía aérea, voy a tener menos respuesta para eliminarla. Recuérdense que la tos lo que hace es eliminar... ¿sí? Pectoral, claro. Claro, tal cual, no puedes eliminar si va un cuerpo extraño hacia la vía aérea, no voy a tener ese reflejo tuxígeno. ¿Por qué? Porque lo deprime, ¿sí? Bueno, puede causar bradipsiquia. ¿Saben lo que es la bradipsiquia? Es la lentitud en los pensamientos. Se va a decir de la respiración. Pero no, como estamos ahora. Psiquia, ¿sí? Psiquia, recuérdense. Taquipsiquia es cuando uno tiene muchos pensamientos así, uno atrás del otro. Y bradipsiquia es pensamientos lentecidos. Bueno, náuseas, vómitos generan también. Hipotensión ortostática, esto quiere decir que es una hipotensión que cuando yo me cambio de posición rápidamente, estoy acostado y me voy a parar, voy a sentir hipotensión, ¿sí? Voy a sentir mareos. Bien, a raíz de esta hipotensión ortostática. Por eso es bueno educar al sujeto de atención y decirle que haga los movimientos de forma lenta, que primero de la cama, primero de estar acostado, se siente, espere unos minutos y después se pare, ¿sí? Porque si no se va a marear y se va a caer. Bien, sensibilidad vestibular, eso está en el oído, ¿sí? Y recuerden que el oído también tiene que ver con el tema del equilibrio, ¿no? ¿Eso lo sabían? Sí. Hay receptores que miden la presión de aire, entonces nos ayudan a mantenernos derechos. ¿Bien? Bueno, miosis. La miosis, ¿saben lo que es la miosis? Bueno, vamos con otro concepto nuevo. ¿La dilatación de las pupilas? Bien, no es dilatación, la midriasis es la dilatación. La miosis es cuando la pupila se vuelve chiquitita, ¿sí? Yo la estimulo con la luz y no hay respuesta, no se dilata. ¿Vieron que con la luz se contrae, cuando retiro la luz se dilata, ¿sí? Eso es un reflejo. Bueno, la miosis es la pupila chiquitita, ¿sí? Bueno, y genera tolerancia y dependencia, como ya dijimos hace un ratito. ¿Bien? Así que es importante, cuando nosotros administramos estos fármacos, estos opiáceos, si vemos que hay momentos en el que se le va el efecto, podemos intercalar con algún AINES, ¿sí? Que puede ser paracetamol, ¿bien? Eso lo indica el médico, obviamente, pero nosotros podemos conocer esto, ¿sí? Que cuando se le está yendo el efecto del opiáceo, podemos ahí administrar un AINES, ¿bien? ¿Hasta qué? Hasta que le toque la próxima dosis del opiáceo, ¿sí? Bueno. Acción cardiovascular, ya dijimos, hipotensión a la bipedestación, ¿sí? Cuando la persona se para de golpe, puede sufrir hipotensión. Puede inducir bradicardia, ¿sí? O sea, enlentecer la frecuencia cardíaca. Y tengan, sobre todo, fíjense esto, ¿no? La administración de forma endovenosa rápida
deprime el vasomotor, el centro vasomotor, originando shock o parada cardíaca. O sea, si yo lo administro rápido, puedo generar un shock o una parada cardíaca, ¿sí? Así que, ojo a esto, atención a esto, se administra de forma lenta, ¿sí? De forma lenta y regulada. Bien, acción sobre el sistema nervioso central, habíamos dicho que puede generar depresión respiratoria. Hay un antídoto para esto, ¿sí? Que es la naloxona. ¿Bien? Cuando nosotros vemos que tienen la depresión respiratoria, ¿sí? Porque la frecuencia respiratoria disminuye, ¿sí? O porque la mecánica ventilatoria es mala, ahí hay que dar aviso al médico y seguramente el médico administre este fármaco que se llama naloxona, ¿sí? Que es el antídoto, digamos. Bueno, actúan sobre la fibra muscular lisa. ¿Qué hace? Aumenta el tono de la fibra muscular lisa. Reduce la motilidad gastrointestinal, lo que produce, ¿sí? Retardo del vaciamiento gástrico y estreñimiento. Las personas que consumen o que toman analgésicos opiáceos muchas veces van a tener estreñimiento, por eso después se les administra otro fármaco que puede ser el lactulón, no sé si alguno lo escuchó, ¿sí? Que ayuda a esto. Sí. Bueno, aumento del tono muscular del detrusor del esfínter vesical. Esto que hace que genere dolor o dificultad, ¿sí? A la hora de la micción, ¿sí? A la hora de eliminar la orina. Necesidad urgente de evacuación vesical. Es como que tienen siempre esa sensación de ir al baño a eliminar la orina. Y bueno, ya dijimos dificultad para la micción, ¿no? Esto tiene que ver con la musculatura lisa, ¿sí? Bueno, dependiente de la liberación de estamina, ¿qué puede generar? Broncoconstricción, signos y síntomas cutáneos, enrojecimiento, prurito o sudoración. Eso lo podemos ver en estos sujetos. Efectos sobre el sistema endocrino, aumento de la hormona antidiurética, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a ir más veces al baño, ¿sí? Porque no está esa hormona antidiurética. Aumento de la hormona adrenocorticotropa, ¿sí? Recuerden, cuando cuesta pronunciarlo lo podemos separar en sílabas, a mí me ayuda bastante. Disminución de la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? La TSH, y disminución de la hormona gonadotrópica. ¿Alguien sabe cuáles son estas hormonas gonadotrópicas? La folículo estimulante y la luteinizante. Bien, perfecto, sí. ¿Y de qué se encargan? Del ciclo ovárico femenino. Sí, ¿y en el hombre? Bueno, el tema de la generación de espermatozoides, ¿no? Sí, la generación de espermatozoides y nada. Bueno, no, está muy bien. Sí, es lo que están diciendo, está muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué interacciones tiene con otros medicamentos? ¿Sí? Con los depresores del sistema nervioso central, que pueden ser alcohol, anestésicos, antihistamínicos, ¿sí? Barbitúricos, benzodiazepinas, relajantes musculares y antidepresivos. Estos lo que hacen es deprimir más el sistema nervioso, o sea que si tiene un opioide y además toma un antidepresivo, el sistema nervioso central se deprime aún más, ¿sí? Y puede generar estos problemas a nivel respiratorio que habíamos dicho. Bien. Algunos están nombrados acá como la cimetidina, que incrementa la depresión respiratoria y central, ¿sí? Después pueden ocasionar confusión, desorientación, apnea, convulsiones. Con los anestésicos generales, depresión central intensa, ¿sí? Fármacos que se metabolizan en el hígado, como la digoxina, la rifampicina o la fenitoína, interfieren en la metabolización de la morfina e incrementan sus efectos. Fíjense que lo vuelve más potente aún, ¿sí? Así que cuando lo vuelve más potente, ¿cómo se llamaba? Agonismo, sinergismo. Sinergismo, muy bien, Franco. Sí, sinergismo. Bien, pero bueno, muchas veces nosotros no queremos que ocurra esto, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Bien. Gente, parece mucha información junta, y sí, es mucha información junta, pero tenemos que hacer que todo entre en una hora. Bien, después ustedes recuerden que lo tienen que acompañar con la lectura e ir relacionando con los conceptos previos.
¿sí? Con todos los temas que vimos anteriormente. Eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Recuerden que no se les va a preguntar los nombres de los fármacos, sí se los podemos enunciar, ¿bien? Pero no se van a tener que acordar los nombres de los fármacos. Esto es a raíz, creo que lo había planteado Flavia, ¿sí? Así que pierdan ese miedo, gente. La idea del examen parcial no es que a ustedes les vaya mal, al contrario, queremos que les vaya bien, y por eso hacemos todas estas actividades prácticas, para que ustedes practiquen, ¿sí? Para que identifiquen qué tengo que reforzar, sí. Te hago una consulta. Sí. A lo mejor, por ejemplo, en otras materias tenemos volcado en la plataforma algunos videos que hacen los profesores por fuera de lo que es la clase, como para, hablando del tema que se vio en clase, pero sin las interrupciones de la clase y demás. Sí. No sé si a lo mejor pensando, nos podría ayudar, si usted puede, grabarnos algún video. ¿Sabes qué, Flavia? Porque el video es unidireccional, es una persona que te habla y no hay intercambio, ¿sí? Pasa lo mismo con la clase expositiva. Prefiero que después veamos en un día que agreguemos, que ya dijimos que vamos a pactar más adelante, y trabajemos sobre las dudas, pero de forma coloquial. A mí por lo menos me da más resultado. Feedback se llama, ¿no? Claro, feedback. para tener un feedback, claro, por supuesto. Claro, en una tutoría. Una tutoría, sí, un taller. A mí me resulta mejor, me ha resultado mejor, ¿sí? Porque cuando las clases expositivas tienen esto de malo, que no hay ese intercambio. Pero es importante que ustedes lean, porque si ustedes no leen, después no va a haber ese feedback, ¿sí? Claro, claro. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Algo que quería aclarar con un concepto que me acordé ahora, ¿sí? Que me vino ahora a la mente y tiene que ver con la actividad práctica, que tiene que ver con la reabsorción del sodio. Esa pregunta la han contestado mal gran cantidad de participantes, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de los diuréticos, los corro de tema, yo sé que a veces cuesta un poquito volver atrás, pero cuando hablamos de los diuréticos actúan en la nefrona, ¿no? ¿Se acuerdan cómo estaba? Compuesto renina. Sí, el sistema renina-angiotensina. Bien, cuando hablamos de que se reabsorbe sodio, ¿hacia dónde se reabsorbe el sodio? Hacia los vasos. Hacia la sangre. Claro. Sí. Bien. Entonces, cuanto más sodio se reabsorbe, más líquido arrastra. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque contestaron al revés en esa pregunta. ¿Sí? Cuanto más líquido cuanto más sodio se reabsorbe, ¿sí? Menos diuresis va a haber. ¿Por qué menos diuresis va a haber? Porque no se absorbe agua. ¿Se tildó? Porque el sodio se lleva el agua. Porque el sodio se lleva el agua hacia los vasos. Entonces va a haber menos eliminación. Bueno, ojo con esto, ¿sí? A veces para responder, tómense un minutito de más. Le habíamos puesto como tiempo 1 hora y media y eran 15 preguntas. La mayoría en media hora lo respondió. Les sobró 1 hora, gente. A veces tómense ese minutito de más para pensarlo. A ver, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me está pidiendo acá? ¿De qué me está hablando? Pero, profe, a veces la cabeza está más en el relojito, perdón. Bueno, está muy bien y hay que aprender a manejar eso, ¿sí? Hay que aprender a manejar eso que es el tema del tiempo. Bueno, gente. Profe, ya no estamos más ese cuestionario, ¿no? Porque yo personalmente no pude ni entrar. Bueno, no lo vamos a volver a subir. Después, si quieren, le piden las preguntas a algún compañero porque ustedes las pueden volver a ver. ¿Sí? Ah, buenísimo. Profe, le hago una consulta. Lo leen, dame un segundito más, Elisa, y ya estoy con vos, ya te doy la palabra. Lo leen y lo responden, ¿sí? Bien, sí, Elisa, Gracias. perdón. Este último tema de los analgésicos opiáceos, ¿está en el módulo? Porque yo no lo encuentro. Sí, te digo. No está, profe. Yo lo estoy buscando y no está. Bueno, página 49, gente. ¿Todos tienen el módulo a mano? Perdón, me fui, esperen. Mala mía. Está
página Mala mía, 54. página 54. Unidad 3 dice. Fármacos indicados en alteraciones crónicas musculoesqueléticas. Y empieza con los AINES. Pero falta lo que es analgésicos opiáceos. Sí, falta. Pero como ustedes la vez pasada me dijeron, perdón, acá viene. Ustedes la vez pasada me dijeron, profe, en los antibióticos faltaron tal cosa. Bueno, se los agregué. Porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo van a faltar los opiáceos? ¿No son importantes? El cáncer en los huesos, cáncer óseo, genera dolor y es algo. Entonces, ¿qué hacemos, profe? Buscamos No, tranqui. Con la presentación, con lo que está en la presentación alcanza y sobra, gente. Yo se los puse para que vean que existe, gente. No está en el módulo, pero existen. No nos haga asustar, profe. No, tranqui, pero ustedes la vez pasada me dijeron que era poco lo de antibióticos, que faltaban algunos. No, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, yo imprimí el módulo. No, pero no se lo tomen como. Lo imprimí y no lo volví a revisar. ¿Cómo? Que, por ejemplo, yo lo imprimí hace varias semanas, el módulo, y no volví a entrar a donde dice... No, pero no lo agregué en el módulo, gente. Ah, no está en el... No lo agregué en el módulo, se los puse en la presentación. Ah, ok. Profe, ¿nos va a hacer algún simulacro de examen? Después vemos. Por favor. Es que todos estos cuestionarios, todas estas actividades de las que no participan son simulacros de examen, gente. No, yo participé de todos, de este no pude. No, bueno, ya sé. Yo cuando digo así, gente, no se lo tomen personal. Estamos interactuando, ¿sí? Nada, son simulacros de examen, gente, estos, ¿sí? Así que, nada. Y esto de los opiáceos me pareció oportuno que lo sepan, que lo conozcan. Es importante conocerlo, no está en el módulo. Yo les dije que encontré algunas cositas. El cuatrimestre que viene voy a incluir más todavía, ¿sí? Pero bueno, yo recién este cuatrimestre me hice cargo de la materia y me hice cargo de este módulo que voy a ir modificando muchas cosas. Así que nada, bueno, esto es una de ellas. Tiene bastantes reacciones adversas. ¿Los opiáceos? Con lo que estuve viendo. Sí, hay muchos cuidados de enfermería. Fíjense después en el libro queda 1 minuto, así que se va a cortar. Con esto cerramos, porque además tengo que dar la clase de farmacología general, que ya me pasé, le robamos 20 minutos. Gente, esto es importante. En el libro de farmacología en enfermería hay información que les va a ayudar a ustedes a ampliar conocimientos. Que el que tiene curiosidad, va y lo lee. Eso guárdenlo para siempre, gente. Les va a servir en toda su etapa. Bueno, los despido, gente. Feliz 25 de mayo para todos. Gracias igualmente. Gracias, profe.